Bien, como ya habíamos visto en la lección pasada, pues ya tenemos, ya podemos abrir una imagen y podemos conocer sus principales características de almacenamiento y de procesamiento, así como lo toma el EV Image. Eh, es importante mencionar que la mayoría de las funciones que se aplican a una matriz se pueden aplicar a una imagen. De hecho, cuando vimos matrices, pues nosotros aprendimos muchas cosas acerca de cómo entrar a cómo acceder a datos específicos de una matriz o a un conjunto de datos de una matriz. Por ejemplo, utilizando nuestra imagen que ya tenemos abierta, sí, que se llama i, que es la imagen maíz-nir-i con terminación .tif que se encuentra en nuestro archivo de trabajo. Pues utilizando esa imagen yo puedo crear otras imágenes a partir de ella. Por ejemplo, yo voy a crear un objeto que se llama is y que va a ser el resultado de que me muestre de la fila 200 a la 500 y de la columna 200 a la 400, ¿va? Entonces vean cómo está la sintaxis. Yo estoy creando un objeto a partir de otro. Entonces el objeto is va a ser de la imagen i solamente filas 200 a 500 y columnas 200 a 400. Si yo ejecuto y le pido que me muestre el objeto is, pues va a ser una pequeña fracción de la imagen original. Y si se acuerdan, si recordarán, esto es algo que se aplica a las matrices y que sin embargo nosotros estamos aplicando pues a una imagen. También es posible hacer conversiones de un objeto que es una imagen de un objeto formal, imagen de la paquetería EVImage, a una matriz que remanejaría. Por ejemplo, si yo quiero convertir la imagen i a una matriz, pues puedo crear un objeto que le voy a poner yo iMatrix. Así le voy a poner iMatrix y este le voy a asignar el valor de una matriz del objeto i. Entonces vean cómo se genera una matriz, ¿sí? Y que yo puedo acceder a los datos de esa matriz dándole clic aquí o bien simplemente escribiendo i.matrix, que ahí lo detecta el R y ahí está. Sí, yo ya convertí mi fotografía a una matriz de datos que contiene, eh, que es de la misma dimensión, pero está estructurada de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, como ya está en forma de matriz, pues yo le puedo aplicar muchas otras funciones también que se le pueden aplicar a cualquier matriz. Esa es una ventaja importante de manejar pues de esta forma nuestras imágenes, ¿verdad? Como una matriz. También se puede, por ejemplo, este convertir en vector. O sea, una matriz se puede convertir, perdón, una imagen se puede convertir a matriz o también se puede convertir a vector. Si yo quisiera convertir mi imagen a vector, pues bueno, voy a crear un objeto que se llama i.vector, vector, ahí está. Y nada, simplemente va a ser con el comando as.vector, sí, que quiero convertir la imagen como vector. Y de hecho puedo convertir no solo la imagen, sino que puedo convertir también la matriz. ¿Sí? O sea, es decir, puedo hacer cualquier combinación que se me ocurra. Como vector, si yo escribo y vector, pues ahí está. Es un vector enorme, pues acuérdense que era una imagen de 1 millón de píxeles, por lo tanto tengo
pues 1 millón de datos, ¿sí? No me los muestra todos, por supuesto, solamente me muestra algunos, pero ya tenemos ahí la imagen convertida a un vector. Una primera forma de aproximarnos o de empezar a analizar las imágenes, pues es creando, por ejemplo, un histograma. Vamos a crear un histograma para que veamos cómo está la distribución de nuestros datos como una herramienta para poder comenzar a ver cómo se comportó nuestro fenómeno, ¿no? El fenómeno que nosotros estamos tratando de estudiar. Los histogramas son muy utilizados en la fotografía. En este caso no es la excepción. Es una herramienta que puede ser útil para una primera aproximación de los datos y realmente es muy sencillo construir los histogramas a partir de una matriz. Y nosotros pues ya tenemos una matriz a partir de nuestra imagen que se llama iMatrix. Entonces el R viene por default. Aunque hay varios métodos para construir histogramas, el R ya trae por default funciones que construyen fácilmente un histograma y que piden como primer argumento pues la matriz que nosotros querramos analizar. Además de ese argumento hay otros. Yo le voy a poner recuerden que los argumentos de una función siempre van separados por una coma. En este caso yo les voy a decir cuáles son los argumentos que se ocupan, ¿sí? Y ahorita los voy a rellenar aquí y ahorita les voy a explicar para qué son cada uno de estos argumentos, ¿verdad? El primer argumento es prop, que significa probabilidad. El segundo es xlab, que realmente es el título del eje de las x de nuestro histograma. Le voy a poner valores NIR, valores infrarrojos, ¿no? Eso significa NIR, recuerden, Near Infrared. Y le voy a decir que me colore el histograma con una paleta de colores que ya viene por default en el R, que se llama Hat Colors, y le voy a pedir que utilice 14 colores de esa paleta. Con el comando main se escribe el título del gráfico, que en este caso le voy a poner histograma de maíz en Hidalgo, Hidalgo es el estado de México en donde fue tomada la fotografía. Por eso lo estoy poniendo así. Y bueno, y con eso ya queda mi histograma. Vean, cuando yo ejecuto esa instrucción, pues aparece ya dibujado aquí en la ventana, en la pestaña que dice plots, ¿no? Que significa gráfico. Yo le puedo dar aquí zoom. Vamos a darle zoom para que lo veamos de cerca. Aquí está nuestro histograma que tiene la abundancia relativa, ¿sí? De los valores NIR que nosotros encontramos. Entonces vemos como la mayoría de los píxeles caen en valores que van de 0.2 a 0.4. Más adelante vamos a platicar cuál es el significado de una imagen NIR y cómo se interpreta. Pero bueno, de entrada ya el histograma nos está diciendo que los datos se ven cargados, ¿no? Hacia esta parte. Aquí en esta parte está la mayoría de nuestros píxeles. Además, podemos podemos dibujar la densidad para que nosotros veamos este fenómeno un poquito mejor. Antes de hacer el histograma, por esta parte, voy a crear un objeto que se llama D, que va a tener la función density, que lo que hace es calcular la densidad de los datos. Ahorita cuando lo vean dibujado van a ver a lo que me refiero. Em, esta función de densidad yo la puedo dibujar con el comando lines de, ¿no? Yo le estoy pidiendo aquí que me dibuje la función de densidad y aquí está, miren.
aquí está mi histograma, no sale aquí ya, incluso la densidad sale un poquito del valor máximo en el eje de las Y, ¿sí? Pero vean cómo lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía, que los datos se están concentrando entre 0.2 y 0.4. Las imágenes NIR representan una estimación de la cantidad de calor que las plantas pueden disipar en forma de vapor de agua por sus estomas. Eso quiere decir que cuando una planta tiene valores muy cercanos a cero, pues quiere decir que no está siendo capaz de disipar calor. En contraste, cuando una planta tiene valores muy cercanos a uno, pues quiere decir que puede disipar calor en forma de vapor por los estomas de las hojas. Una planta con valores cercanos a uno en una imagen NIR, pues quiere decir que tiene suficiente agua disponible del suelo, porque los estomas no se abren si no hay agua en el suelo. Entonces es una medida, es un valor que nos puede dar una idea de cómo se encuentra el estatus hídrico de esa planta, ¿verdad? Yo aquí le puse la línea roja, no se ve bien, le voy a poner línea azul. Vean los comandos que las funciones que estoy utilizando para personalizar un poquito la gráfica y que se vea con un poquito más de presentación. Em, Además de la función lines que le dibujé a mi histograma, pues hay otras cosas que le puedo yo hacer. Por ejemplo, la función AbelLine, que es capaz, le voy a pedir que dibuje una raya en donde se encuentra la media. Una raya en donde se encuentra la media de mi población. Para eso se utiliza el argumento v, que significa vertical, que va a dibujar una línea vertical, y esa línea va a consistir en, como les repito, una línea vertical de la función min de la matriz original. Entonces, cuando yo ejecuto esto, dibuja una línea donde está la media. Entonces, aquí está la media y vean cómo podemos ver ya un primer comportamiento interesante de nuestros datos, porque eh, si ven ustedes, la media se encuentra por arriba de 0.4, pero la mayoría de los datos se encuentran por debajo de 0.4, ¿sí? De hecho, si nosotros calculamos, vamos a ver el valor numérico de la media, que sería i.matrix, ahí está. El valor numérico de la media es 0.44, pero vean, la mayor parte de los datos no se encuentran cerca de la media. Aquí está la media, pero la mayor parte de los datos se encuentran desplazados hacia la izquierda, ¿verdad? Ese es un fenómeno típico de muchas imágenes que vale la pena comenzar a notar, ¿no? Vemos cómo hay cierta tendencia de los datos a concentrarse en un lugar y la media en otro, ¿no? Eso puede indicar pues algún fenómeno, ¿no? Aunque ahorita yo estoy haciendo esto básicamente para que ustedes se familiaricen, eh, se familiaricen con el R, ¿verdad? También puedo decirle que me dibuje otra línea vertical en donde se encuentra la mediana, por ejemplo, y, y no lo dibujo porque dice que el objeto no fue encontrado, claro, porque escribí mal el nombre, ¿verdad? Se llama iMatrix, ahí está. Entonces yo espero que ahora sí la dibuje. Ahí la dibujó. A la media la voy a poner de color, eh, ¿qué les parece? Pues rojo. Yo no soy muy bueno, como se podrán dar cuenta, para esto de combinar colores. Yo apelo a que ustedes hagan un mejor trabajo que yo. Entonces, vean cómo, miren, en color rojo está la mediana,
en color negro está la media, y vean cómo los datos se encuentran desplazados hacia un lado, ¿no? Uno podría pensar que si nosotros únicamente consideramos la media, pues decimos, bueno, que las plantas tienen una media. Si hablamos de que entre más cercano a uno, pues tenemos más agua disponible, y vemos la media, pues nosotros decimos, bueno, la media está en 0.44, pero vean cómo la mayoría de los datos no están ahí. Hay un buen número de datos que no están eh, cerca de la media, entonces hay un desplazamiento, ¿no? Entonces la media en este caso pudiera ser engañosa. Entonces vean como un histograma, que ya incluso personalizamos un poquito, un histograma puede ser un primer acercamiento al análisis de los datos. Y a partir de visualizar en este formato nuestra imagen, pues ya podemos tener algunas pistas y podemos tener algunas conclusiones acerca de nuestro fenómeno. Entonces, pues siempre resulta una herramienta bastante útil para comenzar con el análisis de nuestros datos.